Muy bien. Pasamos ahora a lo que es cáncer de ovario. ¿Cuál es el efecto secundario que presentan los anticonceptivos orales? Disminuyen el cáncer de ovario. Últimamente preguntan bastante sobre los efectos de los anticonceptivos orales. Vamos a volver a repasar. Protegen, ¿no? Factor protector contra, no para, factor protector contra el CA de endometrio, siempre y cuando obviamente sean combinados, contra el cáncer de ovario, porque inhibe la ovulación, pero son factor de riesgo para cáncer de cuello uterino y cáncer de mama. Pero también es factor protector contra otro tipo de cáncer que no es ginecológico, pero que también está descrito en la literatura, que es cáncer de colon, ¿no? Y cáncer de recto. También es un factor protector contra este tipo de neoplasia. Mujer de 21 años con dolor abdominal tipo cólico en la fosa ilíaca izquierda, al tacto vaginal en fosa ilíaca izquierda una tumoración de 6 por 5 centímetros. Consistencia blanda, superficie lisa y dolorosa la movilización. A la ecografía se ve una tumoración de 6 por 6. De fondo hipoecogénico y múltiples ecos lineales semejante a vidrio esmerilado. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable? Acá hay un dato importante, que es vidrio esmerilado. Cada vez que me den este dato en una ecografía transvaginal, a ojo cerrado, debo marcar endometrioma. ¿Sí? Los tumores tienen algunas características sonográficas o ecográficas que me van a dar el diagnóstico de manera rápida. Por ejemplo, los disgerminomas tienen una característica que son tumores sólidos, ¿sí? Heterogéneos. No me van a dar esta imagen en vidrio esmerilado. Los teratomas van a tener una imagen heterogénea con zonas hiperrefringentes. Recuerden que el teratoma tiene hueso, puede tener cartílago. Bueno, los quistes serosos vienen a ser básicamente anecogénicos porque tienen líquido en toda su composición. Entonces, estas características son importantes recalcar para poder inclinarme en el diagnóstico, ¿no? El cáncer de ovario ecográficamente va a tener algunas características. ¿Cuáles son? Que es sólido, va a tener tabiques, pero no cualquier clase de tabiques gruesos. Va a tener papilas, o sea, componente sólido dentro de su interior, ¿no? Dentro de su composición, papilas. Suelen ser mayores de 10 centímetros. Suele estar acompañado de ascitis. Todas estas son características sonográficas en las cuales yo voy a pensar en un cáncer de ovario. ¿Cuál de las siguientes alternativas corresponde a tumor maligno de ovario? El tumor de Brenner o tumor de las células transicionales, que es la característica que lo diferencia de los demás tumores, puede ser benigno o maligno. O sea, hay Brenner maligno y hay Brenner benigno. ¿Ok? El teratoma inmaduro. El teratoma inmaduro tiene componente celular inmaduro del túbulo neural inmaduro. Por lo tanto, este sí es un tumor maligno. El teratoma maduro es benigno, es el tumor benigno más frecuente en las mujeres en edad fértil, ¿sí? Por lo tanto, acá la alternativa es el teratoma inmaduro, ¿sí? Y se dice teratoma inmaduro, como le repito, porque tiene componente del túbulo neural primitivo. Eso le da la definición de un teratoma inmaduro, ¿no? Una neoplasia maligna. La diferencia del teratoma maduro, o también llamado tumor dermoide, que es o quiste dermoide, que es un tumor benigno, el más frecuente en las mujeres jóvenes. Síndrome de Méis, que es una triada de un fibroma ovárico. Recuerden que el fibroma ovárico es un tumor que está dentro de los tumores de las células de la granulosa
o estroma ovárico. Entonces, el fibroma es un tumor benigno, ¿sí? Que se acompaña con ascitis e hidrotórax derecho. Es el famoso síndrome de Meigs. Tumor de Krukenberg, recuerden, el tumor de Krukenberg, que es cuando se evidencia metástasis ovárica de un tumor que en su mayoría de veces tiene origen gástrico y cuya composición del tumor de Krukenberg que lo hace característico son las células en anillo de sello. Entonces, un ameto ovárico de un tumor que su mayor frecuencia de veces es gástrico y con células en anillo de sello. Ese es el tumor de Krukenberg. Mujer de 70 años de edad que al examen clínico presenta una tumoración anexial izquierda de 6 centímetros de diámetro. Bien, 70 años y un tumor de 6 centímetros de superficie irregular. Esto ya es una característica de malignidad, aparte de la edad. No doloroso. ¿Cuál es el marcador tumoral que solicito para su seguimiento? Por la edad, lo más probable es que sea un tumor epitelial, ¿no? Y para tumores epiteliales, el marcador que yo solicito es el CA125. La alfa-fetoproteína, más que todo para los tumores, el tumor del seno endodérmico, que son en pacientes menores de 30 años. El antígeno carcinoma embrionario para descartar carcinomas mucinosos. El CA15.3 es para cáncer de mama. HCG para coriocarcinoma. Mujer de 45 años, al examen ginecológico se palpa tumor quístico de ovario derecho de 8 por 6 centímetros con características ecográficas de pared gruesa, que ya es una característica de malignidad, vegetaciones internas, que pueden ser papilas internas, características de malignidad, y aumento del flujo de Doppler. O sea, es un tumor muy vascularizado. Mientras más vascularizado sea un tumor ovárico, mayor riesgo de malignidad. Por lo tanto, con estos datos, el paciente tiene alto riesgo de malignidad. Y el marcador de 125 elevado, para rematar. Con todo esto, yo tengo una alta sospecha de un cáncer de ovario. Entonces, cuando yo tengo una sospecha de un alto riesgo de cáncer de ovario, el tratamiento que yo debo seguir con la paciente es la biopsia por congelación. ¿Qué quiere decir eso? Que le saco el tumor y lo envío en el mismo acto operatorio donde el patólogo, para que le haga los cortes necesarios y lo introduzca al criostato y luego visualice y me dé un diagnóstico intraoperatorio en un intervalo de 20 a 30 minutos y me diga si es un cáncer o no es un cáncer. Eso se llama la biopsia de congelación transoperatoria. Y eso es el tratamiento de elección en estos pacientes. Porque el cáncer de ovario, tú no puedes saber si es un cáncer de ovario antes de la cirugía. A diferencia del cáncer de cervix y el cáncer de mama, hasta inclusive el cáncer de endometrio, que tú puedes tener un diagnóstico preoperatorio. El cáncer de ovario no. El cáncer de ovario te aproximas al diagnóstico por la ecografía, por los marcadores, pero la única manera de tener un diagnóstico certero es sacando el tumor y mandándolo al patólogo, y eso se hace mediante la biopsia transoperatoria. ¿Cuál es el tumor de ovario que tiene origen histológico de células germinales? El mucinoso y el seroso son epiteliales. El teratoma, al igual que el disgerminoma y el tumor del seno endodérmico, son de células germinales. Esa sería mi alternativa. El endometrioide y células claras también son de origen epitelial. Paciente de 33 años que en el control de rutina para el PAP se le detecta una masa de 7 centímetros. En anexo izquierdo, móvil, poco doloroso la palpación, de bordes definidos. Esto es un dato de benignidad. Y la ecografía muestra una imagen heterogénea con áreas hiperecoicas. Este dato de área hiperecoica dentro de un contexto heterogéneo, y por la edad de la paciente yo debería pensar en un tumor de células germinales, ¿no? Y el hecho de tener bordes definidos me tiene que hacer pensar en un tumor benigno, o sea, un tumor benigno de origen germinal en una mujer joven. Lo más frecuente es el quiste de dermoide, también llamado teratoma maduro. ¿Cuál es el tumor de ovario de células epiteliales más frecuente? El más frecuente en general es el seroso.
Pero de las alternativas que están acá, el más frecuente que le sigue al seroso es el cistoadenoma mucinoso.